Hoy veremos planos de casas con medidas en metros. Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Este es el segundo video de esta serie que iniciamos en el capítulo anterior, la cual se llama Planos de casas con medida. Esta serie consiste en que vamos a conocer las medidas mínimas que necesitamos para la creación de los espacios en nuestras viviendas. Es decir, cuáles son las medidas mínimas que necesitamos para la creación de una alcoba doble, de una sala, de un comedor y hoy de una cocina. En este video decidimos fusionar la cocina y el área de oficio, las cuales son dos áreas que normalmente deben de ir ubicadas una junto a la otra. Bueno, pero antes de iniciar este video es muy importante que si llegaste a este video por casualidad de la vida, que te suscribas a nuestro canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le das clic en suscribirse y también debes de darle clic en la campanita que aparece una vez le des clic en suscribirte. Esa campanita sirve para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Quiero que tengas presente que nosotros subimos video todos los días martes y los días viernes en este canal a las 5 de la tarde, sin falta alguna. También te quiero hacer la invitación a que te suscribas en nuestros canales auxiliares, los cuales están aquí en la descripción del video o te están apareciendo en este momento por aquí en el rinconcito de la pantalla. Bueno, te voy a dar un consejo, que te quedes viendo todo el video porque es muy importante. Voy a enseñar unas cosas que a lo mejor tú no sabías, entonces es muy importante que no te pierdas ni un pedacito del video. No lo adelantes, eso no te va a servir. Bueno, mi gente, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este video contando un poquitico la historia de las cocinas. Básicamente la historia de las cocinas empieza desde que el fuego está disponible en la humanidad. Anteriormente se creaba un lugar, una caverna, una cueva, como la quieran llamar, y en esa cueva o en esa caverna hacían fuego en la mitad y ese lugar básicamente servía para cocinar, trabajar y dormir. Todo lo hacían en un mismo lugar. Cuando no había la disponibilidad de una caverna o de una cueva, las personas anteriormente, hace muchísimos años, construían techos y bajo este techo construían una fogata o un horno. Este lugar básicamente era constituido el corazón de sus viviendas. Les servía para cocinar sus alimentos y a su vez también les brindaba de ese calor en temporadas de invierno. Lo más curioso de esta historia es que el tema de vivir, de cocinar y de comer en un mismo lugar está otra vez retomando. ¿O a ustedes no les ha pasado que cuando ustedes van de visita o en su defecto cuando ustedes reciben visita, las reuniones ya no se hacen en la sala o en el comedor, sino que las reuniones se están haciendo en la cocina? Eso sin importar si la cocina es amplia, si es estrecha, si tiene asientos, si no tiene asientos. Lo verdaderamente importante de la cocina es poder hablar con las personas. Yo necesito que me ayudes y me des un like si tú vas a hacerle visita a tu abuelita o si tú vas a hacerle visita a tu mamá o a un familiar y la visita no la hacen en la sala, sino que ya la hacen en la cocina. Pues mi gente, entonces no es de casualidad que actualmente estamos viendo ya cocinas un poco más amplias o estemos viendo cocinas que ya están, digámoslo así, fusionando la cocina con el comedor. Es más, en la actualidad ya hay viviendas donde no están teniendo en cuenta el área del comedor como lo hacían anteriormente. Ya esta área del comedor y la cocina, como lo dije anteriormente, se están fusionando una con la otra. Por eso les digo a mi gente que las costumbres antiguas, las costumbres de nuestros antepasados están siendo nuevamente atractivas en la actualidad. Mi gente, como se los dije en el video anterior, por si de pronto no te has visto, por aquí te dejo el link o por acá te va a aparecer el link, pero ojo, primero debes de ver este video y luego vas a ver el otro. No puedes dejar este video a medias porque entonces no vas a entender nada. En ese video anterior dije que iba a explicar medidas mínimas. Hey Roberto, pero ¿por qué son mínimas? Son mínimas porque la principal dificultad en la actualidad es que cada vez estamos encontrando espacios más reducidos y los pocos espacios que estamos encontrando o los pocos apartamentos o casas que estamos encontrando grandes son casas o apartamentos muy costosos. Entonces si tú estás teniendo en este momento ese problema de espacios, no te preocupes, con estos videos se te va a solucionar la vida. Entonces mi gente, sin más preámbulos, vamos a mirarla. Bueno mi gente, entonces esta es la cocina que vamos a conocer el día de hoy. Hey Robertson, ¿por qué usas a toda hora guantes? No, la verdad me gustan. No es que me coma las uñas, vea, ya no me las volví a comer.
Miren pues, ya las tengo larguitas y las tengo pintaditas. Desde que dije en Instagram que no me las iba a volver a comer, no me lo volví a comer. Mi esposita me las arregla cada 8 días. Entonces mi gente, como se los dije, esta es la cocina que vamos a mirar hoy. Obviamente les voy a mostrar maqueta, pero primero les quiero, digámoslo así, dejar un poco más claro las medidas aquí. Y luego las vamos a ver tridimensionalmente. Esta cocina básicamente es una cocina totalmente doméstica. Es una cocina en la cual hemos fusionado la parte de la cocina con el área de oficio. Así se los dije inicialmente, siempre es conveniente tener estas dos áreas junticas, pues por comodidad de la persona que utiliza la cocina y que también utiliza el área de oficio. Esta cocina es muy pequeña. Estamos hablando de una cocina de 3.15 centímetros por 1.60 de ancho. Quiere decir que esta cocina tiene 5 metros cuadrados. Bueno, mi gente, ya traje los resaltadores por si necesidad de rayar. A mí me gusta mucho rayar. Esta cocina está conformada por una estufa con horno, que ahorita lo vamos a ver, con una estufa de 4 boquillas. Es una estufa de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros, bueno, de 60 por 60, digámoslo así. Es una estufa totalmente cuadrada. Tenemos un espacio entre la estufa y la pared de 20 centímetros. Tenemos por aquí un espacio entre la estufa y el lavaplatos de 65 centímetros para colocar las ollas. Tenemos un lavaplatos de 50 centímetros. Tenemos un espacio entre el lavaplatos y el filo del mesón de 20 centímetros. ¿Sí o no? Este espacio normalmente la gente no lo deja. A mí me gusta dejar este espacio. Por comodidad lo digo, la gente que está lavando, pues hay veces se le llena este espacio de acá, entonces necesitan colocar también elementos en la partecita de aquí. O sea, siempre tener un espacio al lado y lado es de mucha ayuda para la persona que utiliza la cocina. Y siempre me gusta dejar un espacio libre de 1 metro. Este espacio libre es para las neveras. Ojo, no debemos de trabajar siempre el espacio libre con base a la nevera que tenemos en la actualidad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la nevera se puede dañar y que posiblemente puedan comprar una nevera un poco más grande. Entonces siempre manejen un espacio o una tolerancia, digámoslo así, de 1 metro. Es una tolerancia muy buena. Ahora vengámonos de derecha a izquierda. Tenemos un lavadero de 70 centímetros por 60 centímetros igualmente, y tenemos un espacio de 90 centímetros. Me gusta también dejar entre 90 y 1 metro también, porque no podemos hacer digámoslo así, este espacio con base a la lavadora que tengamos en la actualidad. La lavadora que tenemos en la actualidad se puede dañar y puede que compramos una más grande, no sé. Siempre dejen una tolerancia bastante amplia para que el elemento más adelante quepa cómodamente y no tengan que venir y hacer adecuaciones en lo que ya hay existente. Ustedes tienen que tener en cuenta que si van a colocar una lavadora mucho más grande en el futuro, van a tener que venir a hacer adecuaciones y a lo mejor van a tener que venir y cambiar el lavadero a un lavadero más pequeño para que les pueda, digámoslo así, caber la lavadora nueva. Lo mismo, si ustedes manejan un espacio aquí mínimo por lo menos de 80, de 70 centímetros, puede que la nevera actual les quepa. Pero resulta que si se les daña esta lavadora y van a tener que colocar otra más grande, van a tener que venir a hacer adecuaciones en el mesón. Entonces la idea es que manejen estos espacios mínimos, son excelentes. Yo ahora les dije que las cocinas cada vez estaban interactuando más con la visita. Por eso también les dije que las cocinas y los comedores se estaban fusionando. Actualmente en las cocinas domésticas están creando este espacio que es una mesa auxiliar. Este espacio permite tener una interacción entre la persona que está haciendo los alimentos con la visita. También permite tener una interacción entre la persona que está haciendo los alimentos con los familiares. Y también permite tener una interacción entre la persona que está haciendo los alimentos con los niños pequeños si los tiene. Entonces le permite tener, digámoslo así, una visión hacia el exterior un poco más amplia para vigilar a los niños que de pronto pues estén haciendo por ahí algún daño o que estén haciendo, digámoslo así, una actividad peligrosa al interior de la vivienda. Entonces en este caso no tenemos la típica cocina que está encerrada en 4 paredes y que tiene un acceso a ella mínimo y que no tiene campo de visión para ningún lado. No, esto ya está chapado a la antigua. Entonces, ¿cómo se está usando la mesa auxiliar? Sencillo, la persona está haciendo los alimentos, aquí se ubican las personas, los visitantes o los familiares alrededor de esta mesa, están comiendo, no sé, esta persona está cocinando a lo mejor chicharroncito o mondongo o ¿cómo se llama esta tripita? Amor, ¿cómo se llama esa tripita? Chunchulo, eso, chunchulo. A lo mejor están acá fritando chunchulo y todo eso, entonces le frita, sale una tanda y viene y le da chunchulito aquí en la mesa y van comiendo mientras que el almuerzo está. En esta cocina también tenemos un área de circulación. Esa área de circulación es de 1 metro por casi 5 metros de largo. Quiere decir que esta área de circulación tiene 1 metro de ancho
1 metro por 5 metros. Ustedes me dirán esa línea tan torcida. No, la verdad es que ustedes, si vieran la incomodidad que tengo actualmente para grabar, me entenderían. Entonces tenemos un área de circulación de 1 metro por 5 metros de largo. Esta área de circulación le facilita a esta persona que está cocinando también venir hasta acá y hacer otra actividad de lavandería. Esto obviamente es muy práctico para las mujeres. Yo, la verdad, si estoy cocinando no puedo venir aquí a lavar, o si estoy lavando no puedo venir aquí a cocinar. Si estoy lavando se me van a quemar los frijoles, o si estoy aquí, digámoslo así, haciendo mis frijoles, pues no voy a coordinar mi mente para coger y sacar la ropa y extenderla. La verdad, para mí no funciona, pero las mujeres, sí, las mujeres son más prácticas, mi gente. Esta área de oficio, la cual está pero yo imprimo otro plano. Como les estaba diciendo, estas dos áreas siempre están juntas, o se deberían de, digámoslo así, diseñar de una forma junta. ¿Por qué? Porque esta le facilita tener casi las mismas propiedades de esta. Es decir, la persona que está haciendo oficio va a tener mayor interacción con las personas visitantes. Esta persona que está haciendo oficio también va a tener mayor interacción con las personas familiares, o esta persona que está haciendo oficio va a tener, digámoslo así, una perspectiva muchísimo más amplia de las personas o de los niños que están aquí, por si de pronto tienen niños pequeños y de pronto son, digámoslo así, muy propensos a hacer actividades peligrosas al interior de la vivienda. Esta área de oficio aquí, digámoslo así, de una forma escondida, también evita que al interior de la vivienda se vea mucho desorden. ¿Qué quiere decir? Que si las personas vienen y acceden por aquí, van a ver directamente la cocina, pero no van a ver el área de oficio porque está en la parte de atrás. Hay una opción de que en este muro, hasta este muro, se implemente de una forma u otra una puerta para evitar, digámoslo así, la visión directa desde la mesa hacia el interior del área de oficio, por si de pronto la persona que está cocinando no está lavando. Entonces evita, digámoslo así, la visión desde esta parte de la mesa hasta acá. Tenía que sonar el celular. Bueno, mi gente, entonces ya terminada esta introducción, quiero que conozcan la cocina. Pero la volteo. Entonces miren pues, básicamente es la misma cocina que les mostré ahorita en el plano. Es la misma cocina, pero aquí ya está de forma tridimensional. Bueno, ahí ya abrí un poquitico el campo de visión. Entonces miren, demos esta mesita auxiliar, démosla por acá, ahorita les muestro. Entonces básicamente es esto, miren, tenemos la estufa de 4 boquillas con el horno, tenemos unos gabinetes o unos gaveteros, no sé ustedes cómo lo llamen allá, en esta parte de acá, también en esta parte de acá, tenemos acá el pozuelo, miren. Tenemos el pozuelo de 50 centímetros con su llave. Acá en la parte de arriba también tenemos las mesas auxiliares. Y aquí tenemos el área libre de la nevera. Esta área libre es de 1 metro. Recuerden siempre dejar una, digámoslo así, una tolerancia bastante amplia acá, por si de pronto necesitan meter una lavadora un poco más, una nevera, perdón, un poco más grande. Acá tenemos el lavadero, miren pues, el lavadero. Este lavadero es de 70 por 60, recuerden, 70 por 60. Acá también tenemos un espacio de 90 centímetros, un espacio bastante agradable, ¿sí me entienden? Es un espacio bastante tolerable pues para que entre, digámoslo así, de una forma u otra cualquier lavadora. Una lavadora es pues las más usadas, digámoslo así. Es muy importante y no lo mencioné en las características anteriores porque estamos viendo un plano de planta. La ventana del área de oficio es de vital importancia y debe ser una ventana alta porque normalmente nosotros colgamos la ropa de forma alta. Entonces si tenemos esta ventana vamos a facilitar, digámoslo así, el paso del aire para que venga y seque nuestras prendas, las prendas que tenemos aquí en proceso de secado. La implementación de la mesa auxiliar básicamente sería en esta parte de acá. Las quito pues para que visualicen bien la cocina, pero entonces ella va a ir puesta fijo ahí en esa parte de ahí. Entonces mire, vea, pues aquí la persona va a estar cocinando y aquí los visitantes o los familiares o los niños, digámoslo así, van a estar en esta área y van a tener una interacción directa con la persona que está cocinando. Y en su defecto, si la persona está cocinando y está haciendo también oficio en el área de oficio, pues también va a estar, digámoslo así, en una constante circulación en esta área de circulación que le va a permitir, digámoslo así, de una forma u otra tener una exitosa relación, una exitosa conversación entre la persona que está acá versus la persona que está fuera de la cocina. Es muy importante también la implementación de esta mesa auxiliar, ya que esta mesa auxiliar sirve como una limitante visual entre la sala o el comedor si lo tienes con respecto a la cocina y al área de oficio. Esta mesa visualmente da
una perspectiva delimitante, ojo, de frontera, ojo, puedes estar aquí, pero de aquí para acá es prohibido pasar. En la cocina mando yo, diría la abuela. Mi gente, entonces es muy importante que nos sigan en redes sociales, ya que en redes sociales se pudieron dar cuenta en el momento exacto donde yo estaba haciendo esta maqueta. Les mostré este lavadero re chiquitico, se los mostré en directo ahí en las redes sociales. Entonces es muy importante que nos sigan en las redes sociales. Las redes sociales de nosotros están aquí en la descripción de este video. Ahí también está nuestra página web, por si de pronto quieren irse a echarse una miradita, vayan y lo miran pues. Bueno, mi gente, entonces finalmente si les gustó nuestro video, es muy importante que te suscribas a nuestro canal, como te lo dije al principio del video, también que nos ayudes con esa manito arriba, eso es de vital importancia. Que dejes tu comentario aquí en la parte de abajo, cualquier queja, petición o reclamo que quieras, déjanoslo acá abajo que nosotros leemos absolutamente todos los comentarios. Y por último, que lo compartas en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que tengas, mi gente. Si a lo mejor tienes un amigo o un familiar que quiere construir y no tiene ni idea cómo hacer sus espacios internos, muéstrale esta serie, que esta serie va a ser de vital importancia para esa persona. Mi gente, sin nada más que decir, Dios los bendiga.